En este video hablaremos sobre la palabra de Dios y cómo es que no se limita a un libro o un texto escrito. Descubriremos juntos qué es lo que la Biblia nos enseña sobre la palabra de Dios y cómo ésta puede tener un impacto en nuestra vida espiritual. Así que sin más preámbulos, comencemos. Deuteronomio 18:21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Este pasaje de la Biblia se refiere a la importancia de distinguir entre las palabras que vienen de Dios y las que no. En el contexto de la época, había muchos profetas falsos que afirmaban hablar en nombre de Dios, pero en realidad estaban mintiendo. Por eso Dios instruye a su pueblo a no seguir a esos falsos profetas, sino a prestar atención a la palabra que realmente viene de Él. En relación al total de la humanidad que ha existido desde la creación del hombre hasta hoy en día, son realmente muy pocos los seres humanos que en verdad han recibido de parte de Dios algo tan puro, tan sublime, tan profundo, tan íntimo y tan propio de Dios como lo es su santa palabra, la cual es tan poderosa que Dios la ha usado para crear así como para destruir. Este pasaje de la Biblia habla de la importancia y la grandeza de la palabra de Dios. Nos recuerda que es un regalo que muy pocos han recibido y que es tan poderoso que ha sido utilizado por Dios para crear y destruir. También sugiere que la palabra de Dios es algo puro, sublime, profundo, íntimo y propio de Dios. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es algo sagrado y especial. No es algo que se pueda confiar a cualquier persona sin importar su carácter o intenciones. En Juan 17:17, Jesús ora diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí Jesús está hablando de la palabra de Dios como algo que es verdadero y santo. En el pasaje de Salmo 50:16, Dios habla al malvado diciéndole: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. En este pasaje se enfatiza que la palabra de Dios no puede ser confiada a alguien que desprecia la corrección y que no respeta las leyes de Dios. La Biblia nos muestra claramente que Dios no ha revelado su palabra a cualquier persona, sino que la ha confiado únicamente a sus elegidos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos cómo Dios escogió a profetas, apóstoles y otros siervos para transmitir su mensaje al mundo. En Lucas 10:21, el Señor Jesucristo mismo da gracias a Dios por revelar su palabra a los siervos que Él escogió. En Gálatas 1:12 y 1:15, el apóstol Pablo declara que el evangelio que predicó no le fue revelado por ningún hombre, sino que lo recibió directamente de Jesucristo. Por lo tanto, podemos concluir que la palabra de Dios es un tesoro valioso que solo es confiado a aquellos que son elegidos por Él. Es nuestra responsabilidad escuchar y obedecer su palabra, ya que es a través de ella que podemos conocer a Dios y su plan para nuestras vidas, para que se cumpla lo que dijo el Señor Jesucristo. Y no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de los apóstoles. Y cuando dice la palabra que me diste, yo les he dado. Claro, resumiendo este mensaje, se destaca que Dios no confía su santa palabra a cualquiera, sino a sus siervos elegidos, como se puede ver a lo largo de las Sagradas Escrituras. Aunque todos los hombres tienen acceso a las Santas Escrituras, la palabra de Dios que da vida eterna no se encuentra en ellas, sino en aquel que Dios ha enviado. Jesucristo mismo lo demostró en Juan 5:37, invitando a los judíos a escudriñar las Escrituras para que se dieran cuenta de esto. Simón Pedro reconoció a Jesús como aquel que tenía palabra de vida eterna. Juan 6:68. Por lo tanto, se concluye que la palabra de Dios es única y especial y no se confía a cualquiera. La palabra de Dios que da vida eterna solo es dada por Cristo a sus apóstoles elegidos.
como lo manifestó en su oración al Padre. Las palabras que me diste yo les he dado a ellos. La pregunta es, ¿dónde está la verdadera palabra de Dios y quiénes la poseen? Existe una diferencia total entre la palabra que los hombres predican como de Dios y la auténtica palabra de Dios, ya que solo esta última tiene un fiel cumplimiento. Deuteronomio 18:22. Además, la palabra de Dios y la palabra del mundo no tienen nada en común, ya que la justicia no tiene compañerismo con la justicia, ni la luz con las tinieblas. 2 de Corintios 6:14. Él les dice que cuando ellos recibieron la palabra de Dios que Pablo les predicó, no la recibieron como una palabra de hombres, sino como la verdadera palabra de Dios que actúa en los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando oíste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibieron, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. De destacar que la palabra de Dios que el apóstol Pablo les predicó a la iglesia no se refiere a un discurso escrito de la Biblia. Es importante destacar que el pasaje hace referencia a la época en el que en el Nuevo Testamento aún no había sido escrito y los apóstoles predicaban la palabra de Dios de manera oral. Las palabras que los apóstoles hablaban estaban inspiradas por Dios y eran consideradas como mandamientos del Señor. El apóstol Pablo recalcó que aquel que se consideraba profeta o espiritual debía reconocer que las palabras que él hablaba eran mandamientos del Señor. Y si alguno no reconocía esto, entonces esa persona no era reconocida como tal. En la actualidad, el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, también predica la palabra de Dios de manera oral. Y por lo tanto, esa palabra se considera como palabra de Dios. Esto es, porque el apóstol, al igual que los apóstoles bíblicos, son considerados como portavoces de Dios y enseñan la verdad revelada por Jesucristo. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Es crucial cuando se trata de la revelación divina. La palabra de Dios es algo muy poderoso y sagrado que expresa la verdad de Dios para el perdón de los pecados y la santificación de las almas. Sin embargo, Dios no confiaría esta palabra tan santa a cualquiera, sin importar quiénes fueran o qué harían con ella. Desde el principio hasta el fin de las Sagradas Escrituras, se puede observar que Dios siempre ha confiado la revelación y administración de su santa palabra únicamente a sus siervos elegidos, porque así le agradó al Señor. Por lo tanto, Dios solo ha permitido que otros hombres tengan acceso al testimonio de su palabra, es decir, a las santas escrituras como la Biblia. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la palabra que los hombres predican como si fuera de Dios y la auténtica palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios solo se la da a sus apóstoles, como lo ha demostrado el Señor Jesucristo en sus enseñanzas y en su oración al Padre. Los apóstoles son aquellos que han recibido la revelación divina directamente de Dios y por lo tanto son los únicos que poseen la verdadera palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos distinguir la palabra que es de Dios de la que no lo es? La auténtica palabra de Dios tiene fiel y cabal cumplimiento, como lo dice la Escritura. Esto significa que si alguien habla en nombre de Dios y lo que dice no se cumple, entonces esas palabras no son de Dios. Y el profeta está hablando con presunción. Es decir, está hablando por cuenta propia y no en nombre de Dios. Por lo tanto, la palabra predicada por los hombres no tiene la misma autoridad que la palabra de Dios, ya que no es infalible ni inspirada por Dios. La palabra de Dios es verdad, sabiduría, perfecta, infinita, vida eterna, poder creador, lumbrera, luz, espada del Espíritu, viva y eficaz, y como fuego. Es importante entender que la palabra de Dios no se limita a ninguna escritura o formato específico, ni es disponible para el estudio humano y la interpretación privada. No hay ningún lenguaje ni palabras, ni se oye su voz de manera literal. Amén.